Para abordar un poco más esta situación compleja que se vive en Colombia, estamos en comunicación con Javier Calderón. Él es investigador de la CELAC. Siempre tenemos el gusto de poder recibirlo. Gracias, Javier, por tu tiempo. Y lo primero que queremos preguntarte en este caso, bueno, es cómo analizás que ha quedado la figura de Gustavo Petro en este escenario que estaba relatando recién, tras esta movilización, y bueno, y qué fuerza un poco termina quedando de cara a las transformaciones que prometió en campaña y que intenta llevar adelante. Bueno, gracias a vos por la invitación y a todo el equipo de Barricada y a la audiencia. Bueno, yo creo que Gustavo Petro y Francia Márquez demostraron ayer que tienen el respaldo popular, tienen el respaldo de las fuerzas sociales, de los sindicatos, de los territorios. La movilización fue nacional, esta que ustedes están viendo en pantalla, pues fue una movilización en Bogotá, pero se desarrolló simultáneamente en las principales capitales y ciudades de todo el país. Eso significa mucho, significa que hay un sector de la sociedad que no está dispuesta a declinar, a rendirse ante la presión de los medios de comunicación y de los sectores, de los distintos sectores de la derecha, que pretenden que el presidente modere al máximo su mandato, su gestión, y no realice las reformas que está proponiendo y no empiece a sentar las bases para las transformaciones que necesita el país, que no se avance en la paz, que no se garantice el derecho a la pensión, que no se restituyan los derechos de las trabajadoras y los trabajadores, y que en general pues, el Estado siga estando en manos de la clase política tradicional y que los recursos sigan llegando a los bolsillos del sector financiero y de los grandes empresarios, como ha ocurrido hasta el momento, y se mantenga la enorme desigualdad que se vive en el país. Colombia ha sido el país más desigual de la región y eso lo tiene en mente el presidente y lo quiere cambiar. Y por supuesto, pues los sectores del poder concentrado, del poder económico, el poder mediático, pues están tratando de impedirlo a toda costa. El Parlamento, que tiene en sus manos, bueno, tratar los proyectos de estas reformas, ¿qué fuerza tiene allí el pacto histórico, entendiendo que, bueno, que hubo reformas dentro de su mismo gabinete por parte de Gustavo Petro hace muy poquitos días o semanas, y también a colación de esto, algunos de ellos terminaron renunciando a su bancada? ¿Cómo termina quedando el pacto histórico de cara al tratamiento de estas reformas? No, el pacto histórico sigue sólido, es un tercio del Parlamento, un tercio que no le es suficiente para lograr las mayorías simples que necesita para pasar las reformas legislativas. El gobierno ante ese escenario, el pasado 20 de julio, hace un año ya, logró constituir una coalición más amplia del pacto histórico con el Partido Liberal, el Partido de la U, un sector del Partido Conservador, el Partido Verde, eh, y, y, esa coalición pues ha sido condicionada y tiene límite porque pues allí en esos partidos están sectores del poder concentrado del que hablábamos hace unos momentos que no quieren que se desarrollen las reformas o que quieren realizar reformas mínimas que en realidad no tendrían ningún impacto y no cumplirían los objetivos propuestos por el gobierno de Petro. Entonces, lo que ha venido ocurriendo es que el gobierno tomó la decisión ante esa situación de negociar no con las bancadas parlamentarias, sino directamente con parlamentarios y con parlamentarias que sí están dispuestas a acompañar el proceso de cambio. Hay una división entre las cúpulas de los partidos y los parlamentarios que son quienes en los territorios se conectan con la población y saben de las necesidades que tienen sus representados, sus sectores representados. Y bueno, entonces ante esa situación el presidente y la bancada de gobierno pues lo que han decidido es impulsar una negociación uno a uno, una a una con las representantes y con los senadores
para tratar de avanzar en las reformas. Hasta el momento, esto ha sido efectivo. Sectores de estos partidos han venido acompañando el avance, el desarrollo de las reformas, y por eso vivimos una escalada que realmente es una operación de inteligencia, una operación mediática, una operación externa que intentó desestabilizar al presidente y que por supuesto no pasó a mayores. Por supuesto fue golpeado el gobierno, pero logró salir airoso y no significó una pérdida sustantiva para el desarrollo de sus propósitos. En el Todo Congreso esto que siguen estamos desarrollando. relatando, ¿en qué situación económica se enmarca? ¿Ha tomado algunas medidas profundas? Bueno, ¿cuál es el marco en ese sentido? Mira, pues acaba de ser aprobado el Plan Nacional de Desarrollo. En Colombia hay una ley que se llama Plan Nacional de Desarrollo que define el presupuesto para los próximos 4 años. El presidente logró que su proyecto de distribución económica y financiera para la gestión de los 4 años fuera aprobada por el Congreso. En esta estrategia que les comentaba, de uno a uno, de convencer a representantes y a senadores para que voten por ese proceso, y desde el 20 de julio empieza a regir el nuevo presupuesto, que es un presupuesto que modifica las prioridades que venía teniendo la administración anterior, las administraciones anteriores. Es un presupuesto dirigido a fortalecer la educación, la salud, el desarrollo territorial, las 4 grandes transiciones que se propone el gobierno: una transición en materia de justicia social, una en materia de justicia económica, en materia de justicia climática y la paz total. Esas son las prioridades del gobierno, que efectivamente pues son prioridades que modifican la estructura presupuestaria del gobierno. La economía colombiana es una economía mediana, que está en desarrollo, que sufrió, por supuesto, como todas las economías, un golpe duro por la pandemia, y que realmente tiene la capacidad para sostener los derechos básicos de sus habitantes, y pues es lo que va a intentar hacer el gobierno de Gustavo Petro. Limitar al máximo los gastos innecesarios, limitar al máximo los gastos burocráticos, y sobre todo empezar a modificar la estructura fiscal. Se realizó una reforma tributaria en la que empiezan a pagar más los que tienen más y a pagar menos los que tienen menos. Así que, bueno, estos son los primeros pasos, muy moderados, pero creo que en el camino de recuperar a Colombia para las mayorías, y que los colombianos y las colombianas por fin tengan un Estado que restituya derechos y que no solo se encargue de reprimir y violentar a la población.